Me desperté del coma y escuché a mi nuera decir: en cuanto la vieja bruja muera, se va directo a una residencia de ancianos. Thingis seguir inconscient. Al día siguiente, vinieron al hospital a buscarme, pero yo ya estaba lejos con mi esposo, mi pasaporte y la carta que los dejó completamente helados. Hay momentos en la vida en los que todo cambia en un segundo, donde la persona que creía ser desaparece y nace alguien completamente diferente. Para mí, ese momento llegó en la oscuridad de una habitación de hospital con el sonido monótono de las máquinas y el olor a desinfectante pegado a mi piel. Me llamo Catherine. Tengo 68 años y durante 12 días estuve atrapada en un coma que, según los médicos, podría haberme matado. Un derrame cerebral masivo me dejó tendido en el suelo de mi propia cocina, rodeado por la cena del domingo que estaba cocinando. Robert, mi único hijo, me encontró horas después. O eso me dijeron cuando finalmente desperté. Pero despertarse no fue como en las películas. No abrí los ojos de repente, ni me senté en la cama pidiendo agua. Fue lento, confuso, como nadar hacia la superficie desde el fondo de un lago oscuro. Primero, escuché voces distantes. Luego sentí el peso de mi propio cuerpo. Y finalmente, con un esfuerzo que parecía sobrehumano, logré abrir mis párpados lo suficiente como para ver la luz del pasillo filtrándose por debajo de la puerta. Estaba solo en la habitación, o eso creía. Entonces la escuché, la voz de Vanessa, mi nuera, susurrando con urgencia por teléfono. Estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, con ese cabello rubio platino teñido que siempre me había parecido demasiado artificial. Llevaba una blusa de seda color vino que yo mismo le había regalado por su último cumpleaños. No, cariño, cálmate, dijo con esa dulce voz que usaba cuando quería algo. El doctor dijo que podría ser cualquier día ahora. Ya han pasado 12 días. Su cerebro está muy dañado. Mi corazón, que apenas había comenzado a latir, se aceleró normalmente. Intenté moverme para decir algo, pero mi cuerpo no respondió. Era como estar encerrado dentro de mí mismo. Escucha, continuó Vanessa, y su voz perdió toda dulzura. Se volvió fría, calculadora como el filo de un cuchillo. Tan pronto como la anciana muera, vendemos la casa. Son $800,000, Robert. $800,000. Podemos pagar todas las deudas. Compra ese condominio en Miami que vimos, y aún tendremos suficiente para el negocio que quieres empezar. Cada palabra era una puñalada en la espalda. ¿Y si no muere?, preguntó la voz de mi hijo al otro lado. Apenas la reconocí. Sanaba Kanzada, resignada. ¿Y si se despierta? Vanessa soltó una breve risa sin humor. Bueno, entonces aplicamos el plan B, mi amor. Ya hablé con ese abogado que recomendó tu primo. Si queda con daño cerebral, la declaramos incompetente y tomamos el control de sus bienes de todos modos. Y si por algún milagro se despierta bien, hizo una pausa que me heló la sangre. Bueno, ya sabes, hay hogares de ancianos baratos en las afueras de la ciudad. Por 500 al mes, la cuidarán, y nosotros nos quedamos con la casa de todos modos. Después de todo, ella ya vivió lo que tenía que vivir. El monitor cardíaco comenzó a sonar más rápido. Vanessa se dio la vuelta, sobresaltada, pero yo ya había cerrado los ojos por completo. Escuché sus tacones acercándose a la cama. Sentí su aliento a chicle de menta cerca de mi cara. Señora Catherine, susurró. ¿Puedes oírme? No me moví. No respiré más hondo. Me convertí en piedra. Después de lo que pareció una eternidad, la escuché alejarse y salir de la habitación. La puerta se cerró con un suave clic. Y allí, en esa oscuridad autoimpuesta, con los párpados apretados y el corazón hecho trizas, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a despertar. Aún no. Primero, iba a escuchar para observar y entender exactamente qué tipo de monstruos había criado. Porque si he aprendido algo en mis 68 años, fue esto. Nunca subestimes a una mujer que tiene más que perder que su propia vida. Y ya había perdido todo en ese momento. Lo único que me quedaba era mi dignidad. Y eso te lo juro, nadie me lo iba a quitar. Si esta historia te ha enganchado desde el primer segundo, suscríbete a este canal para seguir escuchando confesiones reales que te pondrán la piel de gallina, dale like a este video si alguna vez te has sentido traicionado por tu propia sangre porque lo que viene a continuación nunca lo olvidarás. Mientras permanecía inmóvil en esa cama de hospital fingiendo estar en coma, mi mente comenzó a repasar cada momento que me había llevado allí. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada dólar que gasté pensando que estaba construyendo un futuro para mi hijo. Robert nació cuando yo apenas tenía 28 años. Su padre, Henry, nos abandonó 6 meses después. Desapareció una mañana,
llevándose los 500 que habíamos ahorrado y dejándome una nota en la mesa de la cocina. No estoy listo para ser padre. Perdóname así, sin más. Tan cruel. Me dejaron sola en una pequeña habitación en el ático de un barrio peligroso con un bebé llorando de hambre y un futuro que parecía una calle sin salida. Pero no me rendí, nunca. Empecé a vender sándwiches de desayuno por las mañanas. Me levantaba a las 4 de la mañana con Robert atado a mi espalda en un chal de lana que mi madre me dio antes de morir. Preparé 50 sándwiches con pollo, 50 con carne de res, 30 con queso. Los vendí en la calle principal antes del amanecer cuando los trabajadores corrían hacia el metro. Ganaba entre 50 pesos y 80 pesos al día. No era mucho, pero era suficiente. Por las tardes, limpiaba casas, 3 casas de lunes a viernes. Rodillas hinchadas, manos agrietadas por la lejía, espalda crujiente cada vez que me levantaba. Pero cada vez que Robert me abrazaba y decía, «Te quiero, mami». Cada golpe de dolor valía la pena. Lo inscribí en la escuela primaria pública local, luego en la secundaria. Siempre fue un buen estudiante, diligente, responsable. Todos los maestros me felicitaron. «Señora Catherine, su hijo tiene un futuro», me dijeron, y me llené de orgullo. Cuando Robert cumplió 18 años y entró a la Universidad Estatal para estudiar Administración de Empresas, lloré de felicidad. Éramos pobres, sí, pero mi hijo iba a ser un profesional. Él iba a tener lo que yo nunca tuve. Durante esos 4 años, trabajé como nunca antes. Ya no solo vendía sándwiches y limpiaba casas. También planchaba la ropa de otras personas los fines de semana. Robert necesitaba libros, transporte, comida, y yo le di todo. Todo. Nunca salí con nadie. Nunca me compré ropa nueva. Nunca fui al cine ni a una feria. Toda mi vida giraba en torno a mi hijo. Él era mi proyecto, mi razón de existir. Cuando se graduó, logré reunir 40,000 pesos. Tenía 40 años entonces, y esos 40,000 pesos representaban 8 años de ahorros. 8 años ahorrando cada moneda, negándome a todos los placeres, comiendo frijoles y tortillas para que mi dinero creciera. Se lo di todo para el pago inicial de su primer apartamento, un lugar pequeño pero decente en la ciudad. «Mamá, te prometo que te devolveré cada dólar», juró con lágrimas en los ojos. «Verás que voy a tener éxito y te daré todo lo que mereces». Nunca me devolvió ni un solo centavo, pero no me importaba. Verlo establecido con un trabajo como gerente de ventas en una compañía de teléfonos móviles fue suficiente. 3 años después, conoció a Vanessa en una fiesta de la oficina. Era guapa. No puedo negarlo. Alta, delgada, con ese tipo de belleza que parece sacada de revistas. Trabajaba como recepcionista en una clínica dental y hablaba de sus sueños de tener su propio spa. Venía de una familia de la clase baja que, como supe más tarde, la había echado de casa por problemas que nunca me quedaron claros. Desde el primer día que la conocí, algo en mi estómago se retorció. No era su apariencia. Era su mirada. Fría y calculadora, como si estuviera evaluando cuánto valía todo en mi casa mientras tomaba café en mi sala de estar. «Señora Catherine», me dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Qué casa tan hermosa tienes? Y esta estantería antigua es encantadora. ¿Es de caoba?» «Era de mi madre», respondí con orgullo. «Tiene más de 60 años. Debe valer una fortuna», comentó, pasando los dedos sobre la madera. Robert me pidió que la aceptara. «Mamá, ella es diferente. Ella me hace feliz. Dame una oportunidad para ser feliz». Y yo, como el tonto que era, dije que sí. Se casaron 6 meses después en una pequeña ceremonia que pagué yo. 5,000 entre el lugar, la comida, su vestido y su traje. Vanessa quería una boda elegante, y Robert no tenía ahorros porque, como me confesó avergonzado, había tenido algunos gastos imprevistos con tarjetas de crédito. «No te preocupes, hijo», le dije, abrazándolo. «Para eso están las madres». 1 año después del matrimonio, Robert perdió su trabajo. La empresa cerró operaciones en el país. Cayó en una terrible depresión. Vanessa comenzó a presionarlo, a regañarlo, a amenazarlo con dejarlo si no encontraba trabajo pronto. «Mamá», me llamó una noche llorando. «¿Podemos quedarnos contigo por un tiempo? Solo mientras encuentre algo nuevo». «Te juro que será temporal». Mi casa era modesta pero cómoda. 2 pisos en un bonito y tranquilo suburbio que compré hace 15 años con una pequeña herencia que me dejó una tía. Tenía 3 dormitorios, un patio con flores en plena floración y un comedor donde toda la familia. «Por supuesto, mi amor», le dije sin pensar. «Esta es tu casa». Ese tiempo se convirtió en 3 años. 3 años en los que Vanessa se adueñó de mi hogar.
Cambiaba las cortinas sin pedírmelo, movía mis muebles, ponía sus cosas en mi armario porque necesitaba más espacio, invitaba a sus amigos y dejaba todo desordenado, y yo limpiaba después de ello sin decir nada. Robert consiguió un trabajo después de 8 meses, pero nunca hablaron sobre irse, y yo nunca me atreví a pedirles que lo hicieran. Tenía miedo. Tenía miedo de perder a mi hijo, miedo de quedarme sola en esa gran casa. Entonces, hace 2 años, ocurrió algo maravilloso. Conocí a Edward. Pero esa es una historia que aún me duele recordar. Porque cuando finalmente encontré la felicidad, mi propia familia me obligó a destruirla. Durante 5 días más, permanecí en esa cama, fingiendo estar inconsciente. 5 días que me parecieron eternos, donde cada segundo era una batalla contra mi propio cuerpo que quería gritar, llorar, levántate y enfrentar a esas 2 víboras que llamaba familia. Pero me mantuve en silencio, inmóvil, aprendiendo. El segundo día, Vanessa llegó temprano, alrededor de las 9 de la mañana, cuando el hospital apenas comenzaba su rutina diaria. Escuché sus tacones resonando en el pasillo antes de que entrara. Esta vez no vino sola. Mira, Daniele, hablo en serio, le decía a alguien. Vamos, entra. No se va a enterar de nada. Otra mujer entró con ella por el sonido de su voz, joven, quizás de la edad de Vanessa, unos 30 y tantos. ¿Estás segura? Me siento mal haciendo esto, dijo esta Daniele. Oh, por favor, la anciana ni siquiera se entera. Mírala. Está prácticamente muerta. Esas palabras prácticamente muerta, pronunciadas con la misma frialdad que alguien hablando del clima. Sentí que la cama se movía. Vanessa estaba rebuscando en la mesita de noche junto a mi cabeza. Escuché el sonido de los cajones abriéndose. Mira, ella tenía su billetera aquí cuando la trajeron. Menos mal que Robert tuvo la inteligencia de llevarlo a casa. El sonido de una bolsa abriéndose. Mira, aquí están las llaves de la casa. Y esto es oro. Mi cadena. La cadena con el medallón de oro que mi madre me dio cuando cumplí 15 años. La única joya de verdadero valor que tenía. Vanessa, no puedes quitárselo. Daniele protestó débilmente. ¿Por qué no? Cuando ella muera, de todos modos será mío. Solo me estoy adelantando. Además, necesito empeñarlo. Tenemos que pagar la tarjeta de crédito o nos van a demandar. Ya debemos 5.000. 5.000 en tarjetas de crédito. Sentí una rabia ardiendo dentro de mí, pero mantuve mi rostro impasible. Ni siquiera moví un párpado. Y mira, Vanessa continuó ahora con entusiasmo. Te voy a mostrar la casa por videollamada. Ya tomé fotos de todo para cuando lo pongamos a la venta. Escuché el sonido de un teléfono siendo manipulado. Una videollamada conectándose. ¿Ya estás ahí? Perfecto. Mira, este es el hospital. Aquí está la señora toda rígida. Robert dice que si ella sobrevive, de todos modos terminará como un vegetal, así que no importa. Mi propio hijo. Robert, el niño que llevé a cuestas mientras vendía sándwiches. El joven al que abracé llorando cuando se graduó. Ese mismo hijo estaba esperando a que me muriera o quedara inválida para robarme todo. Bueno, basta de esto, dijo Vanessa ahora. Sí, vamos. Vayamos a la casa de todos modos. No hay nada que hacer aquí. Las enfermeras ya saben que no vengo por las tardes porque tengo que trabajar. Mentiras. Vanessa había dejado de trabajar hace 1 año y medio. Dijo que estaba muy estresada y necesitaba tiempo para encontrarse a sí misma. Mi pensión de 200 al mes ayudó a mantener la casa mientras ella se encontraba a sí misma. Se fueron y yo me quedé allí con el corazón latiendo tan rápido que temía que las máquinas traicionaran mi estado de conciencia. Pero lo peor llegó esa misma noche alrededor de las 11 cuando el hospital estaba en silencio y solo se podía escuchar el murmullo distante de las enfermeras en su estación. Robert entró en mi habitación solo. Mi hijo. Mi único hijo. Se sentó en la silla junto a mi cama. Escuché su respiración pesada y cansada. Por un momento, pensé que tal vez venía a despedirse, a decirme que me amaba, a pedir perdón por todo. Qué ingenua fui. Sacó su teléfono celular. Marcó un número. Señor Garrison, buenas noches. Disculpe la hora. Sí, soy Robert Sources, el hijo de Catherine Sources. Exactamente. La señora con el derrame. Mira, necesito hacerte algunas preguntas urgentes. Una larga pausa mientras él escuchaba. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que pueda declarar a mi mamá legalmente incompetente si se despierta con daño cerebral? Ya veo. ¿Y si ella se despierta? Bien. ¿Hay alguna manera de hacer otra pausa más larga? Sentí que me estaba ahogando. Entiendo. Sí,
Tiene una casa a su nombre valorada en aproximadamente 800,000 pesos según la última evaluación fiscal. No, ella no tiene testamento. Al menos no que yo sepa. Exactamente. Soy hijo único. ¿Y cuánto me costarían sus servicios para manejar todo esto? Silencio. Luego un suspiro. Perfecto. 5,000 más impuestos. No hay problema. Puedo adelantártelo tan pronto como vendamos. Lo siento. Tan pronto como venda la propiedad. Sí. Entiendo que técnicamente todavía es de ella, pero entiendes la situación. La señora ya tiene 68 años. Su pensión es una miseria, apenas 200. No tiene sentido mantenerla si queda con daño cerebral. Sería más una carga que cualquier otra cosa. ¿Una carga? Esa palabra resonó en mi cabeza como un disparo. Para mi hijo, yo era una carga, un peso y un obstáculo entre él y su herencia. Mira, continuó el señor Garrison. Robert, y su voz se volvió más dura, más fría. Ser honesto contigo. Mi esposa y yo tenemos deudas serias. Debemos 5,000 en tarjetas más 10,000 por un préstamo personal. Si mi mamá se despierta y recupera el control de sus cosas, nunca saldremos de este agujero. Ella era demasiado controladora con su dinero. Nunca realmente quiso ayudarnos. Mentira tras mentira tras mentira. Entonces, estamos de acuerdo en esto. Empieza a preparar los documentos. Si dentro de una semana no se despierta o se despierta mal, procedemos con la incapacidad legal. Y si se despierta bien, pues buscaremos otra solución. Hay asilos baratos donde podemos ponerla. Por 500 al mes, la cuidan, y nosotros tomamos el control de la casa. Colgo. Se quedó allí unos minutos más en silencio. Luego escuché algo que nunca olvidaré. Lo escuché llorar. Pero no estaba llorando por mí. Estaba llorando por él mismo, por su situación, por sus deudas. Lo siento, mamá, susurró finalmente. Pero ya no puedo más. Vanessa tiene razón. Has vivido suficiente. Ahora es nuestro turno. Se levantó. Sentí sus labios rozar mi frente en un beso frío y mecánico, y se fue. Esa noche, cuando me quedé completamente sola, abrí los ojos en la oscuridad. Las lágrimas corrían por mi mejilla, empapando la almohada. No hice ruido. No me moví excepto para respirar. Pero en ese momento, en esa habitación oscura que olía a enfermedad y traición, nació una nueva Catherine. Una que ya no tenía nada que perder, una que iba a luchar. En el tercer día de mi actuación, conocí a Lisa. Era una joven enfermera de unos 32 años con el cabello recogido en una alta coleta y ojos color miel que parecían ver más allá de lo obvio. Llevaba el uniforme verde menta del hospital y unas zapatillas blancas desgastadas que chirriaban ligeramente contra el suelo. La primera vez que entró en mi habitación fue durante el turno de la tarde. Estaba con los ojos cerrados como siempre, controlando mi respiración, manteniendo el ritmo perfecto de alguien en coma. Había perfeccionado el arte de parecer ausente. Sentí sus manos revisando la intravenosa, ajustando las sábanas. Pero luego hizo algo diferente. Se detuvo junto a mi cama y se quedó en silencio durante varios segundos. «Qué extraño», murmuró para sí misma. Revisó el monitor de signos vitales. Escuché el sonido de las páginas pasando. Probablemente mi expediente. Sus signos vitales mejoran cuando estás sola, dijo en voz baja, como si estuviera pensando en voz alta. Pero cuando llega su familia, su presión se eleva. Su ritmo cardíaco se acelera como si se hubiera quedado en silencio abruptamente. Sentí su mirada fija en mí como si estuviera escuchándolos. Susurró. Mi corazón dio un vuelco, pero me forcé a mantener la calma. No me moví, ni un músculo. Lisa salió de la habitación sin decir más, pero sabía que había visto algo, y tenía miedo. Durante las horas siguientes, traté de convencerme de que había sido mi imaginación, que esa enfermera no sospechaba nada, que todo seguía según mi plan. Pero esa misma noche alrededor de las 11:30, cuando el hospital estaba sumido en ese particular silencio de la madrugada, escuché la puerta abrirse con mucho cuidado. Pasos suaves, una presencia acercándose a mi cama. Luego sentí una mano cálida tomar la mía y una voz suave, apenas un susurro, que decía: «Señora, si me está escuchando, si está despierta, aunque pretenda no estarlo, mueva su dedo índice un poco. Nadie más está mirando, solo yo. Y juro por mi madre que no voy a decir nada que la ponga en peligro». El mundo se detuvo. Mi cerebro gritaba que no lo hiciera, que era una trampa, que me iban a descubrir. Pero algo en la voz de esa mujer, algo en su tono genuino me hizo confiar. Moví mi dedo índice, apenas 1 milímetro. Sentí que Lisa contenía la respiración. «Mi Dios», susurró. Lo sabía. Lo sabía.
Me apretó la mano suavemente. Señora, no sé qué está pasando, pero he estado trabajando aquí durante 10 años y he visto muchas cosas. Sus signos vitales no mienten. Está consciente, y algo me dice que tiene sus razones para fingir. Abrí los ojos lentamente. Era la primera vez en 3 días que miraba directamente a alguien. Lisa se inclinaba sobre mí con los ojos brillando de emoción y algo más. Compasión. Ayuda. Susurré con una voz ronca. Por favor. Lisa miró hacia la puerta, verificando que no viniera nadie y luego volvió a mirarme. ¿Qué necesitas? ¿Estás en peligro? Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. No podía contenerlas más. Mi familia, dije con voz quebrada. Están esperando a que muera. Quieren robarme todo. Mi hijo, mi propio hijo. No pude continuar. Los sollozos me ahogaban. Lisa me abrazó así, sin más. Una desconocida que se convirtió en mi salvación. En ese momento, me dejó llorar en su hombro mientras me acariciaba el cabello como lo haría una hija. Cálmese, señora. Respire. Estás a salvo. Voy a ayudarte. ¿Por qué le pregunté cuando logré calmarme un poco? ¿Por qué me ayudarías? Ni siquiera me conoces. Lisa se sentó al borde de mi cama y me miró con una profunda tristeza en sus ojos. Porque hace 5 años, mi abuela pasó por algo similar. Tuvo un infarto. Y mientras ella estaba en este mismo hospital, su hijo menor, mi tío Arnold, intentó hacer que firmara unos papeles para quedarse con su casa. Le dijeron que eran autorizaciones médicas. Firmó porque confiaba en él. Se secó una lágrima. Cuando salió del hospital, no le quedaba nada. Mi tío había vendido la casa, se había llevado sus ahorros de 30,000 pesos y la había dejado viviendo en una pequeña habitación en el ático que le alquilaba por lástima. Mi abuela murió 2 años después. Por tristeza más que nada, nunca me perdoné por no estar allí para protegerla. Ella tomó mi mano de nuevo. No voy a permitir que te pase lo mismo. Dime lo que necesitas y te ayudaré, pero tienes que confiar en mí. Y así fue como Lisa se convirtió en mi cómplice, mi ángel guardián. Durante los siguientes 2 días, se convirtió en mis ojos y oídos. Me consiguió mi teléfono celular cuando Vanessa lo dejó olvidado en casa. Me trajo el cargador escondido en su bolso. Me ayudó a hacer llamadas rápidas cuando no había nadie más alrededor, vigilando la puerta. Fue Lisa quien me contó lo que había escuchado en el pasillo. Vanessa hablando con una amiga sobre los muebles de mi casa. La estantería de caoba antigua se puede vender fácilmente por 2,000. Hay un anticuario en el centro que paga bien. Y los juegos de porcelana fina de mi suegra. Esos son coleccionables. Cada pieza vale como 300 pesos y hay al menos 30 piezas. Fue Lisa quien interceptó una conversación telefónica de Robert. Sí, señor Garrison. Ya hablé con el tasador. La casa se puede vender por 780,000 pesos si la vendemos rápido. Es una ganga porque está bien ubicada en los suburbios. Normalmente, valdría más, pero necesitamos liquidez urgentemente. Y fue Lisa quien me dio el empujón final que necesitaba. Señora Catherine, me dijo una noche mientras me ayudaba a ejercitar las piernas para recuperar fuerza. No les debes nada. Absolutamente nada. Sé que es tu hijo y duele, pero un hijo que planea esto no es un hijo. Es un extraño con tu sangre. Pero, ¿es lo único que tengo? Susurré con voz quebrada. No, respondió firmemente. Tienes a ti misma, tu dignidad, tu vida. Y esos 68 años que viviste con esfuerzo y sacrificio son tuyos, y nadie puede quitártelos, ni siquiera él. Esa noche, tomé la decisión más difícil de mi vida. Lisa, le dije, necesito que me ayudes con otra cosa. Algo grande. Ella me miró con determinación. Dime qué necesitas. Necesito salir de aquí sin que nadie lo sepa, y necesito hacerlo pronto antes de que sea demasiado tarde. Lisa asintió lentamente. ¿Tienes a dónde ir? ¿Tienes a alguien que pueda ayudarte? Ser los ojos. Una imagen vino a mi mente. Una cara que había tratado de olvidar durante los últimos 2 años. Un hombre con ojos castaños claros y una sonrisa sincera que me había hecho sentir viva de nuevo. Sí, susurré. Creo que sí. Entonces dime su nombre, dijo Lisa, sacando su celular, y yo lo marcaré. Tomé una respiración profunda. Era ahora o nunca. Edward Vance. Su número debe estar en mi celular en contactos favoritos. Lisa buscó el nombre y lo encontró. Me pasó el teléfono con manos temblorosas. Mars. 3 tonos. 4. Pensé que no iba a contestar. Entonces escuché su voz. Hola. Y después de 2 años de silencio forzado,
2 años de extrañarlo cada noche, 2 años de arrepentirme de haber elegido la aprobación de mi hijo sobre mi propia felicidad. Dije, Edward, soy yo. Soy Catherine, y te necesito. Edward Vance entró en mi vida exactamente hace 2 años y 4 meses en un lugar tan común que parecía imposible que algo extraordinario comenzara allí. El mercado de agricultores del centro. Una mañana de sábado. Estaba comprando tomates cuando chocamos. Literalmente, él venía distraído mirando su lista de compras, y yo tenía prisa tratando de alcanzar los aguacates más frescos. Mi bolsa se cayó, los tomates rodaron por el suelo, y ambos nos agachamos al mismo tiempo para recogerlos. Nuestras manos se tocaron sobre el mismo tomate. Perdón, señora, dijo con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Estoy caminando como un pollo sin cabeza, mirando en todas partes menos donde piso. Me reí. Hacía tanto tiempo que no me reía así con gusto. No se preocupe, yo tampoco estoy prestando atención. Estoy corriendo como un alma perseguida por el diablo. Nos levantamos al mismo tiempo. Él tenía 71 años entonces, pero se veía fuerte, vital, con el cabello blanco, perfectamente peinado hacia atrás, ojos castaños claros que brillaban con inteligencia y grandes manos de trabajador. Llevaba un suéter de lana gris y jeans limpios. Se veía bien, bien cuidado. ¿Lo invito a un café? Preguntó de repente como una disculpa por casi atropellarte. Debería haber dicho que no. Debería haber inventado una excusa y haber seguido mi camino. Pero algo en sus ojos, algo en su sonrisa sincera me hizo aceptar. Terminamos en la cafetería de la esquina con 2 tazas de café y un plato de pasteles que él insistió en pagar. Y hablamos. Dios, ¿cómo hablamos? Me dijo que había sido viudo durante 3 años, que su esposa Beatrice había muerto de cáncer después de 45 años de matrimonio, que tenía 2 hijas que vivían en otro estado con sus propias familias y que lo visitaban cada 2 o 3 meses. Que había sido profesor de secundaria toda su vida, enseñando historia y matemáticas. Que ahora vivía de su pensión de 500 al mes y algunos ahorros que había guardado con cuidado. Tengo una casita en el campo, me dijo con los ojos brillando de emoción. La compré hace 15 años cuando todavía trabajaba. Es pequeña, pero tiene un hermoso jardín donde Beatrice plantó flores moradas. No he ido desde que ella murió. Tengo miedo de ir sola y sentir su ausencia en cada rincón. Locani mi historia. No toda, no esa primera vez, pero sí le hablé de Robert, de cómo lo había criado sola, de mi trabajo vendiendo sándwiches de desayuno, de la casa que había comprado con tanto esfuerzo. Eres una mujer muy fuerte, me dijo, tomando mi mano a través de la mesa. Se nota en tus ojos, en la forma en que hablas de tu vida. No muchas personas pueden decir que construyeron algo desde cero. Ese café se convirtió en 2, luego en un paseo por el mercado, luego en una despedida, con la promesa de vernos la semana siguiente. Y así fue como todo comenzó. Durante 6 meses, Edward y yo nos vimos todos los sábados. Íbamos al mercado, paseábamos por el parque, visitábamos pequeños museos, almorzábamos en puestos callejeros. Me dio flores que compró en el metro, siempre girasoles, porque una vez le dije que me gustaban. Preparé pasteles y se los llevé en un recipiente porque me confesó que extrañaba la comida casera. No había nada urgente en nuestra relación. No había prisa. Era una amistad que se estaba convirtiendo en algo más profundo sin que nos diéramos cuenta. Un día, después de 8 meses de vernos, me besó. Fue bajo un árbol en flor en el distrito histórico con pétalos morados cayendo sobre nosotros como confeti. Y en ese beso, sentí algo que pensé que había perdido para siempre. Esperanza. Catherine, me dijo esa tarde con una voz temblorosa de emoción. Sé que ambos somos mayores. Sé que la vida ya nos ha dado sus golpes, pero quiero estar contigo, no como amigos. Quiero despertarme cada mañana sabiendo que puedo llamarte, verte, abrazarte. Quiero que seas mi pareja. Lloré de felicidad. A los 66 años, pensé que el amor romántico era algo que ya no me tocaba. Y había este hombre maravilloso pidiéndome que construyéramos algo juntos. Sí, respondí, sí, quiero estar contigo. Esa noche, le dije a Robert, pensé que se alegraría por mí. Pensé que entendería que su madre también tenía derecho a ser feliz. Estaba completamente equivocado. Un novio, dijo Robert con un tono que nunca había escuchado de él. Burla mezclada con desprecio. Mamá, por favor. Ya tienes 66 años. ¿No crees que ya estás un poco viejo para esas tonterías? No es una tontería, hijo. Edward es un buen hombre. Es educado, trabajador, tiene su propia casa, sus propios ingresos. Oh, claro, Vanessa interrumpió desde el sillón sin siquiera levantar la vista de su teléfono móvil.
Seguramente quiere tu casa, Catherine. Así son todos los viejos solitarios. Buscan a una viuda con propiedades para no morir en la miseria. Eso no es cierto, respondí, sintiendo como la rabia subía por mi garganta. Edward tiene su propia pensión, su propia casa en el campo. Una casa en el campo, se burló Robert. ¡Qué impresionante! Seguramente es una choza de barro. Mama, USA la cabeza. Ese hombre te está manipulando. No lo conoces. Y no queremos conocerlo. Corta, Vanessa. Mira, Catherine, sé realista. ¿Qué va a pensar la gente? La señora Catherine, de 66 años, paseando con un anciano por todo el vecindario. Es ridículo. Es embarazoso. No me importa lo que la gente piense. Bueno, deberías importarte, dijo Robert, levantándose del sillón. Su voz se había vuelto fría, amenazante, porque esas personas también nos conocen. Y no voy a permitir que te hagas el ridículo con algún viejo oportunista mientras vivas bajo este techo. Es mi techo, respondí con voz temblorosa. Esta es mi casa. El silencio que siguió fue aterrador. ¿Sabes lo que mamá dijo, Robert, después de un momento que pareció eterno? Tienes razón. Es tu casa, y si quieres llenarla de viejos lujuriosos, adelante. Pero entonces nos iremos. Y no me llames pidiendo ayuda cuando ese viejo te deje sin nada porque te lo advertí. Se fueron a su habitación, eslamando la puerta. Vanessa me dio una mirada de satisfacción antes de seguirlo. Esa noche, lloré hasta quedarme dormida. Y al día siguiente, cuando Edward me llamó para invitarme a desayunar, le dije que no podía volver a verlo. ¿Por qué, Catherine? ¿Hice algo mal? No, Edward, no hiciste nada malo. Pero mi familia, mi hijo no acepta nuestra relación, y no puedo perderlo. Él es lo único que tengo. Tú me tienes, dijo con voz quebrada. Lo siento, susurré. Lo siento mucho. Y colgué. Durante 2 años, me convencí de que había hecho lo correcto, de que una madre debe sacrificarse por sus hijos, de que el amor romántico a mi edad era un lujo que no podía permitirme. Pero ahora, acostada en esa cama de hospital con el teléfono en mi oído tembloroso y la voz de Edward al otro lado, entendí la magnitud de mi error. Catherine, ¿eres realmente tú? Dios mío, pensé que me dijeron que estabas en coma. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Estoy en el Hospital General, Edward, y necesito tu ayuda. Por favor, necesito salir de aquí antes de que sea demasiado tarde. Estoy yendo para allá ahora mismo. No, lo interrumpí. No puedes venir así. Robert y Vanessa no pueden saber que estoy consciente. Están esperando a que muera para quedarse con mi casa y todo. Silencio al otro lado. Luego un profundo suspiro. Dime qué necesitas, mi amor. Lo que sea. Y allí, con Lisa sosteniendo mi mano y Edward escuchando atentamente por teléfono, comenzamos a planear mi escape, mi segunda oportunidad, mi venganza silenciosa. Los siguientes 2 días fueron los más intensos de mi vida. Mientras yo permanecía inmóvil en esa cama, fingiendo estar en coma, Edward, Lisa y yo coordinamos cada detalle de mi escape como si fuéramos espías de una película. Pero antes de poder salir, necesitaba saber exactamente qué estaban planeando. Necesitaba pruebas. Necesitaba entender la magnitud de la traición para poder protegerme legalmente. En el 4.º día, Vanessa llegó más temprano de lo habitual. Apenas eran las 8 de la mañana. Venía acompañada por un hombre que no conocía. Por su forma de hablar, educada pero calculadora, supe de inmediato que era el abogado. Señor Garrison pasa. Entra, dijo Vanessa, con esa voz azucarada que usaba cuando quería impresionar. Mira, ahí está. 12 días así sin moverse. Los médicos dicen que incluso si ella despierta, probablemente quedará con daño cerebral severo. ¿Los médicos te dijeron eso específicamente? Pregúntale al abogado. Bueno, no con esas palabras exactas, pero se entiende. Una mujer de 68 años con un derrame tan fuerte, ya sabes cómo son estas cosas. Escuché el sonido de papeles siendo manipulados, una silla acercándose a mi cama. Señora Sources, entiendo la urgencia, pero necesito ser claro con usted y su esposo. Si la señora Catherine se despierta con sus facultades intactas, no hay forma legal de tomar el control de sus propiedades sin su consentimiento. Pero si se despierta con daño cerebral, entonces sí, preguntó Vanessa con un tono casi esperanzado que me revolvió el estómago. En ese caso, tu esposo, como hijo único, podría solicitar una declaración de incompetencia. El proceso toma entre 3 y 6 meses y requiere evaluaciones médicas constantes. Puedo agilizarlo, pero no puedo inventar un diagnóstico que no existe. ¿Y cuánto costaría todo eso?
Mis honorarios serían 5,000 más impuestos. Eso incluye todos los procedimientos legales, las comparecencias en la corte y la documentación necesaria para que tu esposo tome el control de la casa y las cuentas bancarias. 5,000 para robarme la vida. Perfecto, dijo Vanessa sin dudar. Mi esposo va a depositar por adelantado para ti. ¿Verdad, cariño? Solo entonces me di cuenta de que Robert también estaba allí. No había dicho una sola palabra. Mi hijo, mi único hijo, estaba allí en silencio, permitiendo que todo esto sucediera. Robert Wright le preguntó al abogado. Necesito que firmes estos documentos. Son autorizaciones para que yo actúe en tu nombre cuando llegue el momento. ¿Y si mi mamá se despierta bien? Preguntó Robert con una voz tan baja que apenas la escuché. ¿Y si ella se recupera por completo? El silencio que siguió fue largo e incómodo. Entonces, mi hijo, respondió el abogado con un tono que heló la sangre. Tendrás que convencerla de que te dé poder notarial voluntariamente. O se detuvo. Podemos explorar otras opciones. Hay residencias geriátricas donde, por razones de seguridad del paciente, los familiares pueden tomar ciertas decisiones administrativas. Una vez ingresada, sería más sencillo gestionar sus propiedades. ¿Estás hablando de ponerla en un hogar en contra de su voluntad? Preguntó Robert. No dije eso, respondió rápidamente el abogado. Solo estoy mencionando opciones que otros clientes han explorado, pero para eso necesitarías que 2 médicos certifiquen que ella representa un peligro para sí misma y esas opiniones, bueno, se pueden facilitar con los contactos adecuados. Vanessa soltó una risa nerviosa. Dios mío, consejero, suena como si estuviéramos planeando algo malo. Solo queremos proteger los bienes familiares. Por supuesto, señora Sources, y eso es exactamente lo que haremos. Pero necesito que ambos entiendan que este proceso debe manejarse con mucha discreción. Si alguien, un pariente lejano o un vecino entrometido, llegara a reportar algo irregular, todo el proceso se complicaría enormemente. No hay nadie más, dijo Robert. Mi mamá no tiene hermanos vivos. Sus padres murieron hace años y no tiene amigos cercanos. Siempre estuvo muy sola. Mentira. Tenía amigos del mercado, vecinos con los que tomaba café, un grupo de señoras con las que iba a la iglesia los domingos. Pero Robert y Vanessa se habían encargado de alejarme poco a poco de todos ellos durante estos últimos 3 años. Perfecto, dijo el abogado. Entonces no habrá problemas. Ahora, déjame explicarte sobre la venta de la propiedad. Una vez que tengamos el control legal, podemos ponerlo en el mercado de inmediato. Tengo un cliente que está buscando exactamente ese tipo de casa en los suburbios. Está dispuesto a pagar 780,000 pesos en efectivo sin intermediarios, cerrando la operación en menos de un mes. 780, preguntó Vanessa. ¿No cuesta la casa como 900,000 pesos? Técnicamente sí, según la tasación fiscal. Pero en una venta rápida sin el propietario presente para negociar, lo normal es perder entre un 10 y un 15% del valor. Además, mi cliente pagaría en efectivo. Eso vale su peso en oro en estos tiempos. Y de esos 780,000, ¿cuánto te quedarías? Preguntó Robert con un tono de desconfianza. Mi comisión estándar es del 8%. Eso sería 62,400 pesos más los 5,000 por los procedimientos legales. Estamos hablando de que tú recibas aproximadamente 700,000 pesos limpios. $700,000. Mi casa, mi herencia. El resultado de 40 años de trabajo, de noches sin dormir, de manos agrietadas y rodillas adoloridas, todo reducido a una cifra que ya estaban dividiendo mentalmente. Y los muebles, añadió Vanessa, la casa tiene muebles antiguos de mucho valor. Una estantería de caoba que vale como 2,000, juegos de porcelana fina para coleccionistas. ¿Puedes vender eso por tu cuenta?, interrumpió el abogado. Solo me encargo de la propiedad, pero te recomiendo que lo hagas rápido antes de que los vecinos empiecen a preguntar dónde está la señora Catherine. Fue en ese momento cuando Lisa entró en la habitación. Su entrada fue perfectamente sincronizada como habíamos planeado. Llevaba una bandeja con medicinas. Disculpe, dijo con voz profesional. Necesito revisar al paciente y cambiar la vía intravenosa. ¿Podrías esperar afuera unos minutos? Claro, dijo Vanessa, levantándose. De todos modos, hemos terminado aquí. Consejero, lo estaremos esperando en la cafetería de abajo para firmar los papeles. Los 3 se fueron. Tan pronto como se cerró la puerta, abrí los ojos. Lisa corrió hacia mí. ¿Grabaste todo?, susurré. Sacó su celular del bolsillo de su uniforme. En la pantalla, el contador de grabación seguía corriendo. Casi 20 minutos de audio. Todo lo que respondió con una sonrisa triunfante.
Cada palabra. Dios te bendiga, Lisa, le dije con lágrimas en los ojos. Ella guardó el celular y comenzó a revisarme de verdad por si alguien decidía regresar. La señora Catherine Edward me llamó hace una hora. Tiene todo listo. La ambulancia privada, los papeles médicos firmados por 2 doctores que certifican que estás en tu sano juicio y los boletos. Todo. Los boletos al campo en autobús. Salen mañana a las 10 de la mañana desde la Terminal Sur. Él dice que ya tiene su casa lista para recibirte. Mi corazón latió más rápido. Mañana todo sería mañana. ¿Y la carta que pedí? La tengo aquí, respondió Lisa, sacando un sobremanila del bolsillo de su uniforme. La escribí tal como dictaste. 3 páginas con todo. Tomé el sobre con manos temblorosas. Dentro estaba mi declaración completa. Las conversaciones que había escuchado, las fechas exactas, los nombres del abogado y de todos los involucrados. También incluimos capturas de pantalla de los extractos bancarios de mi tarjeta de crédito adicional, la que le había dado a Robert solo para emergencias y que él había usado para gastar 9,000 pesos en 6 meses. Comidas en restaurantes caros, ropa de diseñador, incluso un televisor de 000 que ahora colgaba en su dormitorio. La carta terminaba con instrucciones específicas. La casa se transferiría a un fideicomiso irrevocable que yo administraría. Cuando muriera, se donaría a una fundación para mujeres mayores en situaciones vulnerables. Robert no heredaría nada. Mañana a las 2 de la tarde, le dije a Lisa, cuando vengan para su visita habitual, tú les entregas esta carta. No un minuto antes. Necesito tener al menos 6 horas de ventaja. No se preocupe, señora. A las 2 en punto, ni un segundo antes. Esa noche, cuando estaba sola en la habitación, no pretendí estar inconsciente. Me senté en la cama por primera vez en 5 días. Todo mi cuerpo dolía, pero era un dolor que me recordaba que estaba vivo. Marqué el número de Edward desde el celular de Lisa. Catherine, sácame de aquí mañana, mi amor, le dije con voz firme. No puedo más. No quiero seguir fingiendo. Estaré allí a las 6 de la mañana. La ambulancia, los papeles, todo. Y Catherine, sí, nunca debí dejarte ir hace 2 años. Esta vez, nadie nos va a separar. Te lo prometo. Colgué y me recosté en la cama, mirando el techo blanco del hospital. En menos de 12 horas, mi vida cambiaría para siempre. Por primera vez en años, no tenía miedo. Tenía esperanza. Pero antes de que pudiera ejecutar mi escape, el destino me había preparado una última puñalada. Una que casi me hizo cambiar de opinión. Una que me mostró con absoluta claridad que el hijo que había criado ya no existía. Esa misma noche, alrededor de las 10, cuando el hospital se sumió en ese pesado silencio que solo existe en los pasillos de un lugar donde la gente lucha entre la vida y la muerte, Robert regresó. Vino solo. Escuché sus pasos arrastrándose por el pasillo, lentos, cansados. Entró en la habitación y cerró la puerta con cuidado como si no quisiera molestar a nadie. Se sentó en la silla junto a mi cama, y durante varios minutos, no dijo nada. Solo respiraba, una respiración pesada, irregular como si hubiera estado llorando. Mantuve los ojos cerrados, el cuerpo inmóvil, pero mi corazón latía tan rápido que temía que pudiera escucharlo. Mamá, susurró finalmente. Su voz sonaba rota, vulnerable, como cuando era niño y tenía pesadillas. Esperé. Quería creer que venía a pedir perdón, que había reconsiderado, que el buen hijo, el que conocía, el que abracé llorando cuando se graduó de la universidad, todavía existía en algún lugar dentro de ese hombre de 40 años sentado junto a mi cama. No sé si me oyes, continuó. Los doctores dicen que probablemente no, que tu cerebro está muy dañado, pero necesito decirte esto de todos modos. Hizo una pausa larga. Escuché el sonido de su mano frotándose la cara. Estoy cansado, mamá. Muy cansado. Tengo 40 años y no tengo nada. Nada que realmente sea mío. El apartamento que me ayudaste a comprar lo perdí hace 3 años porque no pude seguir pagando la hipoteca. Las tarjetas de crédito están al máximo. Debo 5,000 que no tengo manera de pagar. Vanessa me presiona todos los días. Me dice que soy un fracasado, que su amiga se casó con un empresario exitoso mientras ella se quedó con un bueno para nada que ni siquiera puede mantenerla. Su voz se quebró. Y tiene razón. Mamá, soy un fracasado. Perdí mi trabajo hace 1 año y medio. No el de hace 3 años. Esa la recuperé, pero la perdí de nuevo. Y esta vez, no renuncié, ni me despidieron. Me echaron por ausencias injustificadas por llegar tarde por bajo rendimiento. Me echaron como basura. Mi corazón se encogió. No sabía nada de eso. Nada. No te lo dije porque tenía vergüenza.
Te dije que iba a trabajar todos los días, pero en realidad, pasaba mi tiempo en parques y cafés baratos, viendo pasar las horas hasta que era hora de volver a casa y fingir que había tenido un día normal. Vanessa se enteró hace 6 meses. Y en lugar de apoyarme, me amenazó con dejarme si no conseguía dinero. Dinero de cualquier parte. Mi hijo, mi pequeño, sufriendo en silencio mientras yo cocinaba en mi cocina, sin saber nada. Entonces se nos ocurrió la idea. Continuó y su voz cambió. Se volvió más dura. Tu casa, mamá, vale cientos de miles. Dinero que no necesitas. Vives sola en esa enorme casa. Tienes una pensión que apenas usas. No viajas. No te das gustos. No tienes vida social. Solo existes. Y nosotros nos estamos ahogando. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Vanessa dijo que sería más fácil si no estuvieras aquí. Y al principio me negué. Te lo juro, mamá. Al principio me negué, pero luego empecé a pensarlo, a calcularlo. Tienes 68 años. Estadísticamente, ¿cuánto te queda? 10 años. 15 como mucho. Y en esos 10 o 15 años, vamos a seguir hundiéndonos en deudas, en desesperación, en miseria. Se levantó de la silla. Escuché sus pasos acercándose a la ventana. Y entonces tuviste el derrame. Y lo primero que pensé, Dios, perdóname. Lo primero que pensé fue, es una señal. Como si el universo nos estuviera diciendo que era el momento en que había llegado tu hora y nuestra oportunidad. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, mis ojos aún cerrados. No pude contenerlas. Pero ahora estás aquí en esta cama y no sé qué pensar porque una parte de mí, la parte que aún es tu hijo, quiere que despiertes, quiere abrazarte y pedirte perdón y decirte que vamos a encontrar otra solución. Pero la otra parte, la parte que está desesperada y asustada y enojada con la vida, se quedó en silencio. Un largo y horrible silencio. Silencio. Esa parte quiere que la naturaleza siga su curso. Mi corazón se detuvo. El doctor dijo que hay un 60% de probabilidad de que si despiertas, quedes con daño cerebral permanente, que necesitarás cuidados constantes. Vanessa dice que sería mejor para todos, incluso para ti, que no sufrieras así, que si no despiertas en los próximos días, deberíamos decirle a los doctores que no te reanimen si tu corazón se detiene. Él firmó mi sentencia de muerte. Mi propio hijo acababa de firmar mi sentencia de muerte. Ya firmé los papeles, mamá, susurró. Ayer, la orden de no reanimar. El doctor me preguntó 3 veces si estaba seguro, y yo dije que sí, que no querrías vivir así, que eras una mujer digna que preferiría morir antes que ser una carga. No podía respirar. Sentía que me ahogaba. Perdóname, dijo finalmente. Perdóname por ser tan débil. Perdóname por no ser el hijo que merecías. Perdóname por esto. Sentí sus labios tocar mi frente, un beso frío, mecánico, vacío. Te amé, mamá. En algún momento, te amé mucho. Y se fue. Me quedé allí en la oscuridad con las lágrimas empapando la almohada y mi corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Durante horas no pude moverme. No podía pensar, solo sentir ese dolor profundo, ese inmenso vacío de entender que el niño que había llevado a cuestas, al que había alimentado con mi propio sacrificio, al que había protegido de todo mal, ese niño ya no existía. En su lugar había un extraño, un hombre desesperado, sí, un hombre débil también, pero sobre todo, un hombre capaz de verme morir para salvarse a sí mismo. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando el dolor se volvió insoportable, marqué el número de Edward con manos temblorosas. Catherine. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No, susurré con voz quebrada. No estoy bien. Pero necesito salir de aquí mañana, Edward. Necesito salir antes de que sea demasiado tarde. Todo está listo, mi amor, a las 6 de la mañana. No, lo interrumpí. Antes a las 5:30, por favor. ¿Qué pasó, Catherine? Me estás asustando. Mi hijo firmó una orden de no resucitar. Si mi corazón se detiene, los médicos me van a dejar morir. Edward, me van a dejar morir. Silencio al otro lado, luego una respiración profunda. Voy a estar allí a las 5:30 en punto. Y te juro, por todo lo sagrado, que nadie te va a tocar. Nadie. Colgué y me acurruqué en esa fría cama de hospital. Por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba estar completamente sola. No físicamente, sino en el alma. Había perdido a mi hijo mucho antes de ese derrame cerebral. Lo había perdido poco a poco sin darme cuenta mientras él me sonreía y me llamaba mamá y me dejaba cocinar para él los domingos. Lo había perdido el día que eligió a Vanessa sobre mí. El día que la dejó faltarme al respeto en mi propia casa.
El día que les permitió tratarme como una carga en lugar de como la mujer que le dio todo. Y ahora, en esta habitación oscura con el sonido de las máquinas marcando cada latido de mi corazón traicionado, tomé una decisión. Ya no era su madre. Ya no le debía nada. Ni amor, ni lealtad, ni perdón. A partir de mañana, Catherine Sources iba a vivir para sí misma. Por primera vez en 68 años, iba a elegirse a sí misma. Y esa elección comenzaba con una fuga. La alarma de Lisa sonó a las 5 de la mañana. No es que la necesitáramos. Ninguna de las dos había dormido realmente. Llegó a mi habitación a las 5:10, vestida con su uniforme, pero con una mochila al hombro. Su rostro mostraba la tensión de lo que estábamos a punto de hacer. «Lista, señora Catherine», susurró, cerrando la puerta. «Lista», respondí, aunque mi voz temblaba. Lisa sacó ropa de su mochila, pantalones de chándal grises, una sudadera con capucha, zapatillas, nada llamativo, nada que atrajera la atención. Necesito que te vistes rápido. Edward llegará en 15 minutos. Me levanto la cama. Mis piernas temblaron al principio después de tantos días sin usarlas realmente. Lisa me sostuvo del brazo. Fácil. Poco a poco. Me vestí con manos torpes. Cada movimiento era un esfuerzo, pero la adrenalina me mantenía concentrado. Lisa me ayudó a ponerme las zapatillas, recogió mi cabello en una coleta y subió la capucha. «Listo ahora. Parece que estás volviendo a casa después de visitar a un familiar». A las 5:25, el teléfono celular de Lisa vibró. Un mensaje de Edward. «Estoy en el estacionamiento». Ambulancia blanca, esperando. «Es hora», dijo Lisa, tomando mi mano. Recuerda el plan. Recuerdo. Salimos de la habitación. El pasillo estaba casi vacío. Solo una enfermera en la estación se concentraba en su trabajo de papeleo. Lisa la saludó con naturalidad. Voy a acompañar a la señora García al baño. Volveré en 5 minutos. La enfermera levantó la mano sin siquiera mirarnos. Estaba acostumbrada a ver a Lisa ayudar a los pacientes. Caminamos hacia el ascensor. Cada paso se sentía eterno. Esperaba que alguien nos detuviera en cualquier momento, que sonara una alarma o que Robert o Vanessa aparecieran. El ascensor llegó vacío. Entramos. Lisa presionó el botón del sótano. «El aparcamiento de ambulancias está en el sótano 2», explicó. «Hay menos vigilancia allí en este momento». Las puertas se cerraron. El ascensor descendió. Mi corazón latía tan rápido que podía oírlo en mis oídos. Cuando las puertas se abrieron, el aire frío del estacionamiento golpeó mi cara. Olfateaba a gasolina y desinfectante. Había 3 ambulancias estacionadas. Una de ellas tenía las luces encendidas. «Esa es», dijo Lisa, señalando. La puerta trasera de la ambulancia se abrió. Edward saltó y verlo después de 2 años casi me hizo llorar. Llevaba una chaqueta de mezclilla y su cabello blanco perfectamente peinado. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verme. «Catherine», susurró, corriendo hacia mí. Me abrazó, y en ese abrazo, todo el miedo, toda la traición de los últimos días explotó. Lloré en su hombro mientras él me sostenía como si estuviera hecha de cristal. «Está bien, mi amor. Estás a salvo ahora». Estás conmigo. Disculpa la interrupción, dijo Lisa urgentemente. Pero necesitamos movernos. El cambio de turno es en 20 minutos, y habrá más personal. Edward me ayudó a subir a la ambulancia. Dentro, había una camilla preparada con sábanas limpias. El conductor, un hombre de unos 50 años con bigote, nos saludó con un asentimiento. «Señora, bienvenida. Soy Mario, paramédico certificado. El señor Edward me pagó 000 por este traslado privado. Vamos directamente a una clínica privada en el centro donde 2 médicos van a certificar tu estado de salud y tu capacidad mental. Todo legal, todo documentado». Me subí a la camilla, no porque lo necesitara, sino porque era parte del plan. Si alguien veía salir la ambulancia, tenía que parecer una transferencia normal. Lisa se subió conmigo. Sacó una carpeta de su mochila. «Aquí están todos tus documentos médicos del hospital. Copias certificadas, tu historial, los estudios del derrame, todo. También, aquí está la copia de la grabación de audio de ayer cuando tu nuera y el abogado hablaron en tu habitación. La guardé en esta memoria USB». Me entregó todo. Luego sacó otro sobre, y esta es la carta que van a recibir a las 2 de la tarde. Lo tomé con manos temblorosas. 3 páginas que contenían mi verdad, mi declaración, mi liberación. «Lisa», dije con voz quebrada, «¿cómo voy a pagarte por todo lo que has hecho por mí?» Ella sonrió y me apretó la mano.
Señora Catherine, mi abuela me cuidó toda mi infancia mientras mi mamá trabajaba. Me enseñó a leer y a cocinar. Me llevó a la escuela. Cuando la perdí por culpa de un hijo abusivo, juré que si alguna vez estuviera en mi poder ayudar a alguien en su situación, lo haría. Me estás dando la oportunidad de cumplir esa promesa. Se inclinó y me besó la frente. Ahora ve y sé feliz y no te sacrifiques de nuevo por personas que no te merecen. Se bajó de la ambulancia. Edward cerró las puertas traseras y se sentó adelante con Mario. El motor arrancó y así, a las 5:37 de la mañana del jueves, 15 de marzo, escapé del hospital. Escapé de mi hijo. Escapé de la muerte que habían planeado para mí. La ambulancia recorrió las calles aún oscuras de la ciudad. Me tumbé en la camilla mirando al techo, sintiendo cada bache, cada giro, cada segundo que me alejaba más de esa vida. 40 minutos después, llegamos a una clínica privada en el centro. Pequeña, discreta, pero limpia y profesional. 2 médicos me estaban esperando. El doctor Méndez, un neurólogo, y el doctor Salazar, un psiquiatra. Durante las siguientes 3 horas, me realizaron pruebas. Evaluación neurológica completa, pruebas cognitivas, evaluación psicológica. Respondí preguntas, resolví acertijos, conté mi historia. La señora Catherine dijo, Doctor Méndez, finalmente, tu recuperación del derrame cerebral es excepcional. No hay evidencia de daño cerebral permanente. Tu memoria, razonamiento y capacidades cognitivas están intactas. Estás en pleno uso de tus facultades mentales. Me entregó un documento oficial sellado y firmado, un certificado médico que declaraba mi competencia mental y mi capacidad para tomar decisiones sobre mi vida y bienes. El doctor Salazar añadió otro documento similar. Entre los dos, tenía la protección legal que necesitaba. Edward pagó los honorarios del médico, 500 en total, dinero que había tomado de sus ahorros sin pensarlo 2 veces. Ahora, dijo, tomando mi mano, vamos a casa. No mi casa en los suburbios. Eso ya no era mi hogar. Esa era una prisión de la que acababa de escapar. Nos dirigimos a la terminal de autobuses del sur. Edward había comprado 2 boletos para la salida al campo a las 10 de la mañana. Asientos reclinables de primera clase, aire acondicionado. Llegamos a la terminal a las 9:15. Todavía teníamos tiempo. Edward me llevó a un restaurante dentro de la terminal. ¿Necesitas comer algo? Te ves muy delgado. Pedí huevos con tocino y tostadas y un café fresco. Fue la primera comida de verdad que tuve en casi 2 semanas. Cada bocado sabía a libertad. Mientras comíamos, Edward me habló de su casa en el campo, del jardín con flores moradas que su esposa había plantado, de los amables vecinos, del mercado a 2 cuadras donde vendían los mejores pasteles caseros de la región. Te vie a encantar, Catherine. Es tranquilo. Es seguro, y nadie te va a encontrar allí. A las 5:10, subimos al autobús. Nos sentamos juntos en la parte de atrás. Edward puso mi cabeza en su hombro y me cubrió con una suave chaqueta. El autobús arrancó, y mientras salíamos de la ciudad, al mirar por la ventana las calles que había recorrido durante 68 años, pensé en Robert. Pense en Vanessa. Pensé en cómo en ese preciso momento todavía creían que yo estaba inconsciente en esa cama de hospital, sin saber que su plan se había desmoronado. A las 2 de la tarde, cuando llegaran para su visita rutinaria, Lisa les entregaría la carta, y entonces entenderían. Entenderían que la anciana a la que querían matar, la madre que dejaron por muerta, la mujer que consideraban una carga, esa mujer había ganado. Me quedé dormida en el hombro de Edward con el movimiento del autobús meciéndome como una cuna. Y por primera vez en semanas, dormí en paz porque finalmente, después de tanto tiempo, iba a casa, a mi verdadero hogar. Eran exactamente las 2:15 de la tarde cuando Vanessa y Robert entraron en la habitación 407 del Hospital General. Lo sé porque Lisa me lo contó más tarde con todo detalle en una llamada que me hizo esa misma noche. Según ella, Vanessa vino vestida como si fuera a una fiesta. Blusa de satén rosa, pantalones blancos ajustados, tacones. Robert llegó en silencio, con ojeras bajo los ojos, vistiendo la misma ropa que el día anterior. Y ahora preguntó Vanessa, al ver la cama vacía, ¿dónde está ella? Lisa estaba de pie junto a la ventana con el sobremanila en las manos. La señora Catherine Sources fue dada de alta esta mañana a las 5:30. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Qué quieres decir con dada de alta?, preguntó Robert con voz temblorosa. Estaba en coma, dijeron los médicos. Los médicos estaban equivocados, interrumpió Lisa con voz firme. Tu madre se despertó hace 5 días completamente consciente, completamente lúcida, y decidió mantenerlo en secreto. Vanessa se acercó a Lisa con los puños apretados.
Eso es imposible. ¿Quién autorizó el alta? Somos la familia. Nadie puede sacarla sin nuestro consentimiento. Tu madre es una persona mayor con pleno uso de sus facultades mentales. No necesita el consentimiento de nadie para irse. Aquí están los documentos médicos que lo certifican, firmados por 2 especialistas independientes. Lisa les entregó el sobre. Robert lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Dentro estaban los certificados médicos, pero también algo más, algo que no esperaban. Mi carta. Robert comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. Robert y Vanessa, si están leyendo esto, es porque ya se dieron cuenta de que no estoy allí, de que escapé, de que los engañé, tal como ustedes planeaban engañarme. Durante 5 días, permanecí en esa cama fingiendo estar inconsciente mientras los escuchaba planear mi muerte. Sí, mi muerte, porque eso es exactamente lo que era. Una orden de no resucitar es una sentencia de muerte disfrazada de compasión. Escuché cada conversación, cada plan, cada palabra. Vanessa, te escuché decir que tan pronto como la vieja bruja muriera, venderías mi casa por 800,000 pesos para pagar tus deudas e irte a Miami. Te escuché rebuscando en mis cajones, buscando escrituras. Escuché que estabas evaluando mis pertenencias como si fueran mercancía en un mercado de pulgas. Robert, te escuché hablando con el abogado, el señor Garrison, sobre declararme incompetente. Escuché que calculabas cuánto costarían sus honorarios, 5,000, para robarme lo que me tomó 40 años construir. Escuché que llorabas, no por mí, sino por tus deudas. Y escuché que firmaste una orden para dejarme morir si mi corazón fallaba. También descubrí otras cosas, como los 9,000 pesos que gastaste en 6 meses con mi tarjeta de crédito adicional, la que te di solo para emergencias. Aquí están los extractos bancarios adjuntos. Comidas en restaurantes donde gastaste 300 pesos en una sola noche. Ropa de diseñador, un televisor de 000. ¿Cuál era la emergencia, hijo? Tu ego. Tu vanidad. Tu incapacidad para decirle que no a tu esposa. Y lo peor de todo, escuché tu confesión anoche cuando viniste solo y me dijiste que estabas cansado, que eras un fracaso, que yo ya había vivido lo suficiente y que era tu turno. Esas palabras me rompieron el corazón de una manera que nunca pensé posible porque entendí algo que debería haber entendido hace años. El hijo que crié, el buen chico que amaba a su madre. Ese hijo murió hace mucho tiempo. Tal vez cuando conoció a Vanessa. Tal vez antes. No lo sé. Pero lo que sí sé es esto. Ya no eres mi responsabilidad. La casa en los suburbios, la que tanto codiciabas, nunca será tuya. Esta mañana, con la ayuda de un notario que Edward contrató, transferí la propiedad a un fideicomiso irrevocable. Soy el único administrador mientras viva, y cuando muera, la casa será donada completamente a la Fundación Casa de Esperanza, que apoya a mujeres mayores en situaciones vulnerables. Mis cuentas bancarias fueron cerradas. Abrí nuevas cuentas en un banco diferente con contraseñas que nunca conocerás. Mi pensión de 200 se depositará en mi nueva cuenta a partir del próximo mes. Los documentos adjuntos incluyen una grabación de audio de tu conversación con el abogado en mi habitación. Extractos bancarios que muestran el uso fraudulento de mi tarjeta de crédito, certificados médicos que prueban mi plena capacidad mental, copia del fideicomiso irrevocable, copia de la orden de restricción que presenté esta mañana. Ninguno de ustedes puede acercarse a mí dentro de un radio de 500 yardas. Si lo hacen, irán a la cárcel. Robert, fuiste mi mundo entero durante 40 años. Te di todo lo que tenía y mucho de lo que no tenía. Trabajé hasta destruir mi cuerpo para que tú tuvieras lo que yo nunca tuve. Y a cambio, me diste traición. No espero que entiendas el dolor que me causaste. No creo que seas capaz de entenderlo. Pero quiero que sepas esto. Te perdono. No porque lo merezcas, sino porque necesito paz. Necesito cerrar este capítulo de mi vida y comenzar uno nuevo. Pero perdonar no significa olvidar. Y definitivamente no significa permitir. A partir de hoy, ya no tienes madre. Ya no tengo un hijo. Somos 2 extraños que alguna vez compartieron sangre y un apellido. Nada más. Vanessa, nunca tuve afecto por ti, pero te respetaba porque eras la esposa de mi hijo. Ahora veo que eras exactamente lo que mi instinto me dijo desde el primer día. Una mujer calculadora, fría y manipuladora que vio en mi hijo a alguien débil que podía controlar. Y lo lograste. Lo convertiste en alguien irreconocible. Espero que los 800,000 pesos que esperabas recibir valieran la pena porque ese fue el precio que pusiste a mi vida. Y ese precio nunca lo vas a cobrar. Ahora tienes 2 opciones. Puedes aceptar esta situación con dignidad y seguir adelante con sus vidas construyendo algo para ustedes mismos. O pueden intentar buscarme, acosarme o crear problemas legales.
Si eliges la segunda opción, debes saber que tengo copias de todos estos documentos con 3 abogados diferentes. Uno en la ciudad, uno en el campo y uno en la capital del estado. Si me pasa algo, si sufro un accidente, si muero de manera sospechosa, estos documentos se entregarán inmediatamente a las autoridades. También grabé un video completo explicando todo, el cual está depositado en una caja de seguridad con instrucciones específicas para abrirlo si me pasa algo. No me busques. No me llames. You no existo para ti. Vive con las consecuencias de tus decisiones. Sinceramente, Catherine Fuentes, una mujer que finalmente aprendió a elegir por sí misma. Según Lisa, cuando Robert terminó de leer, se quedó paralizado. La carta cayó de sus manos al suelo. Vanessa lo recogió y lo leyó por completo, su rostro cambiando de color con cada párrafo. Esto es una locura, susurró finalmente. Esta loca anciana nos va a arruinar. Esa loca anciana, dijo Lisa con una voz helada, es la mujer más valiente que he conocido. Y ustedes dos son la basura más despreciable que he visto pasar por este hospital, y he visto muchas cosas. Robert se desplomó en la silla donde había estado sentado la noche anterior. Comenzó a llorar, no con sollozos fuertes, sino con un llanto silencioso y derrotado. La perdí, murmuró una y otra vez. Perdí a mi mamá. No, le corrigió Lisa. Tu mamá te perdió hace mucho tiempo. Ella simplemente se dio cuenta. Vanessa sacó su teléfono celular y marcó un número. Señor Garrison, necesito que venga urgentemente al hospital. Tenemos una situación. ¿Qué quieres decir con que no puedes ayudarnos? ¿Contra quién? Contra nosotros. Pero su rostro se puso blanco. Entiendo. Gracias. Colgó y miró a Robert. El abogado dice que la carta es legalmente válida, que ella puede hacer lo que quiera con su propiedad, y que si intentamos algo, podríamos terminar en la cárcel por fraude de activos y abuso a personas mayores. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Robert con voz desesperada. Vanessa guardó su teléfono celular en su bolso y caminó hacia la puerta. Ya sé lo que voy a hacer. Me voy. No me casé contigo para vivir en la pobreza, Robert. Me casé contigo porque me prometiste una vida cómoda. Y no solo no cumpliste, sino que ahora ni siquiera tienes la herencia que me aseguraste que vendría. Vanessa, por favor. No, se acabó. Voy a empacar mis cosas e irme a la casa de mis primos en la costa oeste. Buena suerte con tu miserable vida. Y se fue. Ella dejó a Robert sentado allí, rodeado por las piezas de su vida destrozada. Lisa me dijo que miró la carta en el suelo durante casi una hora. Luego la recogió, la dobló con cuidado y salió del hospital caminando como un zombi. Esa noche, mientras estaba en el campo en casa de Edward, tomando té en el jardín bajo las flores moradas, sonó mi teléfono. Era un número que no conocía. Respondí con cautela. Mama, era Robert. Su voz sonaba destrozada. No dije nada. Solo escuché. Sé que no merezco que me escuches. Sé que no tengo derecho a llamarte, pero necesito que sepas algo. Tenías razón en todo. Soy un fracasado, un cobarde, un mal hijo, y voy a tener que vivir el resto de mi vida sabiendo que la única persona que realmente me amó, casi la maté por dinero. Silencio, luego un sollozo. No pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que lo siento. Daría cualquier cosa por retroceder en el tiempo y ser diferente, ser mejor. Él colgó y yo me quedé allí con el teléfono en la mano, mirando las estrellas sobre el campo, sintiendo algo extraño en el pecho. No era perdón. Todavía no, pero tal vez algún día podría ser paz. Han pasado 3 meses desde aquella mañana en que escapé del hospital. 3 meses que se sienten como 3 años, como 3 vidas diferentes. Ahora estoy sentado en el porche de la casa de Edward con una taza de chocolate caliente en mis manos y el sol de la tarde bañando el jardín. Puedo escuchar a Edward en la cocina tarareando una vieja canción country mientras prepara la cena. Huele a guiso, a pan fresco, a hogar. Esta pequeña casa de 2 habitaciones se convirtió en mi santuario. Tiene paredes de madera, pisos que crujen suavemente cuando caminas, y grandes ventanas que dejan entrar la luz y el aire. El jardín que la esposa de Edward plantó hace años ahora está lleno de flores y hierbas vivas. He añadido mis propias plantas. Albahaca, cilantro, un pequeño arbusto de tomates cherry. La primera semana fue difícil. No podía dormir. Cada ruido me sobresaltaba. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba, pensando que era Robert, que venía a buscarme, que de alguna manera había encontrado esta dirección. Pero Edward fue paciente. Me abrazó cuando lloré. Me dejó hablar durante horas sobre mi dolor, mi culpa, mi confusión. Nunca me juzgó, nunca dijo, te lo dije.
El amor de una madre nunca muere por completo. Catherine, me dijo una noche mientras mirábamos las estrellas desde el mismo porche. Puedes poner límites. Puedes protegerte. Puedes alejarte, pero ese amor siempre estará ahí como una cicatriz que ya no duele. Pero recuerda. Tenía razón. La segunda semana, Lisa me llamó para contarme las últimas noticias. Vanessa había dejado a Robert tal como había amenazado. Se fue a la costa oeste con su prima, y según los rumores, ya estaba saliendo con otro hombre, un ingeniero, con dinero. No perdió tiempo. Robert tuvo que irse de mi casa. Sin mi pensión ayudándolo y sin los ingresos de Vanessa, no podía pagar las facturas. La electricidad fue cortada y luego el agua. Los vecinos empezaron a quejarse por el abandono. Al final, un juez le ordenó desalojar la propiedad por no ser el propietario legal. Lo último que supe fue que estaba viviendo en una habitación alquilada en una zona dura de la ciudad, trabajando como repartidor para una aplicación ganando apenas 40 pesos o 50 pesos al día, pedaleando una bicicleta por las calles que una vez recorrió en coche. Cuando Lisa me lo contó, ella esperaba mi reacción, creo que pensaba que me alegraría y que sentiría satisfacción por su sufrimiento. Pero no sentí nada de eso, solo tristeza. ¿Está bien, señora Catherine?, me preguntó. Sí, cariño, estoy bien. Es solo que él sigue siendo mi hijo, y aunque ya no forme parte de mi vida, no puedo alegrarme de su dolor. Eso te hace una mejor persona que él, respondió Lisa con suavidad. Después de un mes de estar en el país, Edward me propuso matrimonio. Fue una tarde sencilla sin grandes discursos. Estábamos regando las plantas juntos cuando de repente se arrodilló frente a mí con las rodillas crujientes por la edad y sacó un simple anillo de oro blanco de su bolsillo. Catherine Fuentes, dijo con los ojos brillando de emoción. Ya hemos perdido demasiado tiempo. Ya hemos vivido demasiadas tristezas. Quédate conmigo. Déjame pasar contigo el tiempo que nos queda. Sea mucho o poco, pero que sea juntos. Lloré. Por supuesto que lloré. Pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad. Sí, respondí 1000 veces. Sí. Nos casamos 2 semanas después en el juzgado local. Una pequeña ceremonia íntima. Como testigos estaban 2 de los vecinos de Edward que se convirtieron en mis amigos. El señor Steven, un hombre de 75 años que vende pan en el mercado. Y la señora Ruth, una mujer de 70 años que hace los mejores pasteles caseros que he probado en mi vida. Y Lisa. Viajó desde la ciudad especialmente para estar presente. Ella fue mi dama de honor. Llevé un vestido sencillo de marfil que compramos en el mercado por 85 pesos. Edward se puso su único traje gris, el mismo que llevó en su primera boda hace 48 años. No importaba. Fue el día más feliz de mi vida. Después de la ceremonia, celebramos en casa con un asado especial que preparé con mis propias manos, arroz, frijoles y un pastel que hizo la señora Ruth. Comimos, reímos, bailamos al son de una banda en vivo que el señor Steven contrató como regalo. Esa noche, acostada junto a Edward en nuestra cama matrimonial, mirando el techo de vigas de madera, le pregunté, ¿crees que soy una mala persona por haber abandonado a mi hijo? Edward tomó mi mano en la oscuridad. No abandonaste a tu hijo, Catherine. Tu hijo te abandonó primero, muchos años antes de ese hospital. Solo tomaste la decisión de dejar de ser su salvavidas cuando él estaba tratando de ahogarte. Pero yo sigo siendo su madre y él sigue siendo tu hijo. Eso nunca va a cambiar. Pero ser madre no significa sacrificarse hasta desaparecer. Significa amar. Sí. Pero también significa enseñar. Y a veces la mejor lección es dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Tenía razón. Como siempre, después de 2 meses de estar en el país, encontré un nuevo propósito. La señora Ruth me invitó a unirme a un grupo de mujeres mayores que se reunían todos los martes en el centro comunitario. Las Guerreras de Plata, se llamaban. Éramos 12 mujeres entre 60 y 78 años. Todas con historias similares. Viudas, abandonadas, traicionadas, pero sobrevivientes. Empezamos a hacer manualidades para vender en el mercado. Enseñé a hacer muñecas de trapo usando retazos de tela. Otros enseñaron bordado, tejido, pintura en madera. Con lo que ganábamos, ayudábamos a las mujeres mayores de la comunidad que estaban en situaciones difíciles. Pero también empecé a dar clases de cocina tradicional. Primero en persona en la cocina comunitaria. Luego, con la ayuda de la nieta de la señora Ruth, que estudia comunicación, comenzamos a grabar videos. La cocina de Catherine. Nombramos el canal. Subimos recetas de pasteles, guisos, sopas, pasteles. Conté las historias detrás de cada plato,
los secretos que mi madre me enseñó, las técnicas que aprendí en mis años vendiendo sándwiches de desayuno. El canal creció lento pero constante. Primero 100 suscriptores, luego 1000. Ahora tenemos 47,000 seguidores. No es mucho comparado con otros canales, pero para mí es todo un mundo. Porque cada comentario que leo dice cosas como, mi abuela cocinaba así. Esta receta me hizo llorar de nostalgia. Gracias por mantener viva nuestra tradición. Y algunos meses ganamos hasta 800 pesos por vistas y publicidad. Dinero que añado a mi pensión y que me permite vivir con dignidad sin depender completamente de Edward. Hace 3 semanas, recibí un mensaje en Instagram. Era de una joven, quizás de 30 años. Señora Catherine, no sé si va a leer esto, pero necesito decirle que su canal salvó mi relación con mi abuela. Ella tiene 72 años y después de que mi abuelo murió, cayó en una depresión terrible. No quería cocinar. No quería salir. No quería nada. Un día puse uno de tus videos y algo en su mirada cambió. Ahora cocinamos tus recetas juntas todos los domingos. Y mi abuela volvió a sonreír. Gracias por devolverme a mi abuela. Lloré leyendo ese mensaje porque entendí algo. Mi vida no terminó cuando escapé de ese hospital. Mi vida comenzó. Ayer, exactamente 3 meses después de mi escape, sonó mi teléfono. Era un número desconocido de la ciudad. Contesté con el corazón acelerado. Mama, Robert de Nuevo. Esta vez, no colgué. Solo esperé. Sé que no debería llamarte. Sé que tengo una orden de restricción, pero necesitaba decirte algo. Su voz sonaba diferente, más tranquila, menos desesperada. Conseguí un trabajo de verdad en un almacén. No paga mucho, 700 pesos cada 2 semanas, pero es honesto. Tengo una habitación pequeña pero limpia. Estoy yendo a terapia. Un psicólogo del centro de salud me está atendiendo gratis. Y estoy intentando ser una mejor persona. Silencio. No estoy llamando para pedirte nada. No estoy llamando para que me perdones. Solo quería que supieras que lo que hiciste, aunque me dolió, aunque me destruyó en ese momento, fue lo correcto. Fue la única manera en que iba a tocar fondo, la única manera en que iba a despertarme. Tragó con dificultad. Era un hijo horrible, un ser humano horrible, y voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensarlo. No contigo, porque sé que ya no me quieres en tu vida, sino con el mundo, siendo mejor, haciendo mejor. Mi voz salió temblorosa cuando finalmente hablé. Me alegra que estés bien, Robert. ¿De verdad? ¿Estás bien, mamá? ¿Eres feliz? Miré a mi alrededor. El jardín con sus flores. La casa que ahora era mi hogar. Edward en la cocina preparando la cena. Mi nueva vida tranquila, llena de propósito. Sí, hijo. Soy feliz. Por primera vez en muchos años, soy completamente feliz. Escuché un suspiro de alivio al otro lado. Me alegra, te lo mereces. Siempre te lo mereces. Una larga pausa. ¿Crees que algún día en un futuro lejano, podríamos hablar de nuevo? No como antes. Sé que eso se perdió para siempre, pero tal vez como 2 personas que se respetan, que se desean lo mejor. Pensé en mi respuesta durante varios segundos. Tal vez, Robert, algún día cuando ambos hayamos sanado, cuando hayas demostrado, no con palabras, sino con acciones que realmente has cambiado, tal vez entonces podamos tomar un café y hablar como 2 adultos. Gracias, mamá. Es más de lo que merezco. Cuídate, hijo. Tú también, mamá. Y te quiero. Aunque ya no tengo derecho a decirlo. Colgué y miré el teléfono durante mucho tiempo. Edward salió al porche, se sentó a mi lado y me abrazó. ¿Estás bien? Sí, respondí. Y era verdad. Estoy bien. Porque entendí algo importante. Perdonar no significa olvidar. No significa permitir que te lastimen de nuevo. No significa volver a ser quien eras antes. Perdonar significa soltar el peso. Significa dejar de cargar con el veneno de la ira. Significa elegir tu propia paz sobre el castigo del otro. Algún día, tal vez en 1, 2 o 5 años, podré ver a Robert de nuevo. Tal vez podamos tomar ese café. Tal vez podamos construir una nueva relación, diferente, con límites claros y respeto mutuo. O tal vez no. Tal vez esto sea todo lo que tendremos. Llamadas esporádicas, conversaciones breves, un afecto distante pero real. Y está bien. Ambas opciones están bien porque ya no vivo esperando que mi hijo me complete. Ya no vivo definida por mi rol de madre sacrificada. Ya no mido mi valía por cuánto puedo dar hasta que no quede nada de mí. Ahora vivo para mí, para Edward, para mis amigos del grupo, para los miles de personas que ven mis videos y encuentran en ellos un pequeño pedazo de hogar.
Tengo 68 años y finalmente aprendí la lección más importante de todas. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para decir basta y construir la vida que mereces. Anoche, mientras cenábamos en el porche bajo las estrellas, Edward tomó mi mano y dijo, ¿sabes cuál es la cosa más hermosa de todo esto, Catherine? Que ambos pensábamos que nuestras vidas ya habían terminado, que lo mejor ya había pasado. Y resulta que la parte más hermosa estaba comenzando. Tiene razón. Esta mañana me desperté con el sol entrando por la ventana, el canto de los pájaros y el olor del café que Edward estaba preparando. Me levanté sin prisa, me puse mi bata de algodón favorita y salí al jardín a regar las plantas. Y mientras el agua caía sobre las flores, pensé en algo que mi madre me dijo hace muchos años cuando era solo una niña. Cariño, las flores son como mujeres fuertes. Puedes podarlas, puedes descuidarlas, puedes dejarlas por muertas. Pero si tienen raíces fuertes, siempre vuelven a florecer. Siempre. Yo volví a florecer. A los 68 años, después de un derrame cerebral, después de ser traicionada por mi propia sangre, después de tener que escapar en una ambulancia al amanecer, volví a florecer. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Muertas. Pero si tienen raíces fuertes, siempre vuelven a florecer. Siempre. Yo volví a florecer. A los 68 años, después de un derrame cerebral, después de ser traicionada por mi propia sangre, después de tener que escapar en una ambulancia al amanecer, volví a florecer. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Porque nunca, nunca es demasiado tarde para elegir la vida que mereces, para poner límites, para decir no, para alejarte de quien te lastima, incluso si es tu propia familia. Tu vida te pertenece. Tu dignidad te pertenece. Tu paz te pertenece. Y nadie, absolutamente nadie tiene el derecho de quitártelas. Epílogo. Hoy es sábado. Edward y yo fuimos al mercado temprano como hacemos todos los fines de semana. Compramos tomates, aguacates, child's frescos. La señora Ruth nos guardó los mejores pasteles. El señor Steven nos dio pan recién horneado. En la tarde, tengo una clase de cocina. Vamos a hacer un guiso tradicional. Tengo todo listo, el chocolate, los chiles, las especias. Y esta vez voy a contar la historia de mi madre. Cómo me enseñó esta receta cuando yo tenía solo 10 años. Mañana domingo iré a la iglesia. No porque sea particularmente religiosa, sino porque me gusta la comunidad. Me gusta sentarme entre mis amigos cantando los himnos sintiendo que pertenezco a algo más grande que yo misma. Y el lunes comenzamos el taller de bordado con los guerreros de plata. Vamos a hacer manteles para vender en la feria del pueblo el próximo mes. Esta es mi vida ahora. Simple, tranquila, llena de propósito y verdadero amor. Y si pudiera volver a ese momento en el hospital cuando escuché a Vanessa planear mi muerte y alguien me preguntó, ¿valió la pena? Todo este dolor, toda esta traición, ¿valió la pena? Mi respuesta sería sí. Porque ese dolor me enseñó algo que nunca habría aprendido de otra manera. Que el amor por los demás nunca debería costarte el amor propio. Que ser una buena persona no significa ser un felpudo. Que puedes amar a alguien y aún así protegerte de ellos. Y que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten. Tu dignidad, tu paz, tu derecho a ser feliz. Nadie puede robarte eso a menos que tú lo permitas. Ya no lo permito. Y espero que tú tampoco, porque la vida es demasiado corta para vivirla de rodillas. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre tu propia vida y tus propias relaciones, déjame un comentario diciéndome desde dónde me escuchas. Dale like a este video si crees que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Y suscríbete a este canal para seguir escuchando historias de mujeres valientes que se atrevieron a elegir a sí mismas. Porque todos merecemos florecer, sin importar la edad, sin importar el pasado, todos merecemos nuestra propia primavera. Fa.